Gloria a Dios. Amado, mientras yo me preparaba esta semana y estudiaba, mi esposa se sentó en mi computadora y el mensaje que yo estaba preparando estaba abierto en mi computadora. Y ella viene y se me acerca: mi amor, no sé si para ella fue una preocupación, pero para mí fue una confirmación. Me dice: lo mismito que tú, de lo que tú vas a hablar y vas a predicar, es la misma clase que yo le voy a dar a la escuela dominical. Y yo le dije: gloria a Dios, porque eso es confirmación. Y cuando Dios confirma las cosas y es doble, quiere decir que es palabra de Dios. Hay palabra en esta mañana en la casa del Señor. Entonces yo les invito a que ustedes abran sus corazones. Y los que estuvieron en la escuela dominical, que terminaron, ella lo terminó con un versículo que yo lo quería utilizar y no lo utilicé, pero ella lo utilizó y lo leyó al final de la clase. El capítulo 1 de Josué. Para que ustedes se den cuenta que aunque el pastor está allá en la oficina, él está oyendo la clase que está tomando lugar aquí en el santuario. Pues entonces, amado, miren cómo se titula el mensaje en esta mañana. ¿Por qué leer y estudiar la Biblia? Es muy triste la condición de la iglesia en el siglo XXI. Miren cómo dicen estas estadísticas. En este siglo XXI que estamos viviendo, las encuestas señalan que menos del 10% de los cristianos leen y estudian la Biblia. Y el conocimiento que tiene el resto del 90%, lo poquito que reciben lo hacen por los medios de comunicación, como lo son la televisión, la internet, las redes sociales, las pancartas, los libros y revistas y artículos devocionales. Miren la condición de la iglesia del Señor respecto a la palabra de Dios en este siglo XXI. Es muy triste. Amado, usted nunca va a conocer la plenitud de Dios. Y usted nunca va a saber si lo que usted está leyendo o los predicadores que usted esté oyendo le están trayendo palabra de Dios, no adulterada, no disfrazada, no como una revelación nueva, sino como el rema y el logos de Dios. Porque es muy triste, amado, lo que vemos. Porque todo lo disfrazan a través de manipulaciones. Hoy usted oye mucho en la televisión cristiana y en la radio cristiana que hablan de empoderamiento. De que usted tiene que ser un empresario y todo eso es bueno. De que usted declare, que usted diga, pero al final del mensaje usted tiene que pasar adelante para que esa palabra por la cual usted fue enseñado, para que ella dé fruto, tiene que pasar al altar y poner una ofrenda en el arca del altar. Eso es manipulación. Eso no es ni revelación ni conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Eso son manipulaciones de hombres que a través de esas manipulaciones ellos se están haciendo ricos. A través de sus sesiones de coaching, de sus sesiones de... miren, lo último que yo oí
aquí en San Agustín, en una iglesia, se reunían en la semana. Era como si usted fuera a ver un santero o a un centro de espiritistas. Porque un grupo supuestamente de carismáticos, para usar así la palabra, se reunían durante la semana para recibir profecía. Miren dónde está la ignorancia que estamos viviendo en el siglo XXI. Oh, vente, tenemos un culto durante la semana tremendo. Allí te van a dejar saber lo que Dios, el plan de Dios para tu vida. Amado, ir a un centro de espiritistas o a ir a ver un santero o a una misa de santero, no hay diferencia en eso. Porque los mismos demonios que se están manifestando en estos lugares se están manifestando en lugares como estos y le ponen el nombre de iglesia o el título de cristianismo. Y como las personas no conocen la palabra de Dios, es como si los llevaran, como dice la misma palabra, como un cordero llevado al matadero para que los liquiden. Entonces usted ve personas que se expresan: ay, a mí no me gusta esta iglesia o X iglesia. Por eso a mí no me gustan las denominaciones: pentecostal, bautista, asamblea de Dios, presbiteriano, metodista. Yo conozco nada más que una sola iglesia y se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra, amados. Entonces, pero por falta del conocimiento de la palabra de Dios, la gente son engañadas. Dios siempre ha esperado que su pueblo conozca su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios, oigan bien, para que usted conozca, no tiene que ir a un centro como esto allá en San Agustín. Para usted conocer la voluntad de Dios, lo único que usted necesita es lectura y el escudriñar la gloriosa palabra de nuestro Señor. Y ahí es donde usted va a recibir cuál es el plan de Dios para su vida. Tienes que tomar X decisión. Siente tu paz. Dios te habló cuando tú viniste en oración delante de Él hoy por la madrugada: Señor, háblame, porque tengo que tomar una decisión bien seria. Y abriste la palabra de Dios, amado, y la palabra dice que cuando Dios habla y Dios trae revelación, parecen escamas. Se abre una dimensión completamente diferente. Y eso lo hace la misma palabra de Dios a través del Espíritu Santo, cuando se vuelve rema y te da a ti esa palabra logo, se convierte en rema y te da esa revelación, y tú le dices: esta es la decisión que yo tengo que tomar. No porque tú vayas a un lugar supuestamente donde tú vas a oír profetas de Dios del siglo XXI, que lo que te van es embabucar. No sé si esa palabra la usan en Puerto Rico, no sé si en algunos otros países de ustedes la usan. Entonces, amados, quiero que vayan conmigo al libro de Nehemías. Y vamos a estar leyendo en el libro de Nehemías. Y nos ponemos de pie para darle reverencia a estos versículos de introducción. Porque fue lo que hizo el sacerdote Esdras. Y miren cómo dice la palabra del Señor. Capítulo 8 del libro de Nehemías. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y de todos los que podían entender lo que oían. Hoy, su pastor, delante de ustedes como asamblea de Dios, yo estoy trayendo el mensaje de la ley de la palabra de Dios. Entonces el sacerdote Esdras trajo delante de la asamblea de hoy mujeres y todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo.
el 1 de julio, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de las puertas desde el agua, desde el amanecer, ¿hasta cuándo? Hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito, un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Ilisías, Masías, y a su izquierda Pedasías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Estos eran levitas, amados. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serbias, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Sarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y el 8, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor, su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo, qué tremendo, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos hables a través de la misma, Señor. Y que salgamos de este lugar no como oidores olvidadizos, sino como hacedores de tu palabra. Háblanos, Padre amado. Abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría para entender las profundidades que hay en tu gloriosa palabra. Te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Pasa el carbón encendido por mis labios, y que no sea yo trayendo ningún conocimiento humano, sino que seas tú, mi Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Vemos aquí, amados, la gente estaba atenta de mente, dice el versículo número 3. La gente fue reverente en actitud. La gente obtuvo entendimiento cuando oyeron la palabra de Dios. Cuando hay una atmósfera donde el Espíritu Santo está presente, amado. Aquí en persona han tenido la experiencia. En medio de la adoración y aún en medio de la predicación, yo he visto personas desde aquí yo predicando que rompen a llorar. Y eso lo hace el Señor, amado. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Y tú estás oyendo la voz de tu papá. De tu papá que te creó. De tu papá que te ama mucho más de lo que tus padres terrenales te hayan amado. Y tú, es como, dice que la palabra es como refrigerio a nuestras vidas.
Es como el agua nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos deja ver cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Hay personas, amados, que están tomando hay personas dentro de las iglesias que están tomando decisiones erróneas todos los días. Tal vez porque le ofrecieron un trabajo ganando más dinero. Le ofrecieron un trabajo donde le iban a pagar la mudanza y todos los gastos por los próximos 6 meses. ¿Quién sabe? Eso puede ser, como yo he oído en el pasado, una trampa del diablo, familia que se han mudado y al cabo de los 6 meses usted ha oído que se han divorciado. Porque oyeron la voz de Mamón y no oyeron la voz del Espíritu Santo. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amado, en el Salmo 119, la palabra de Dios específicamente, esto era una devoción para el rey David. Esa revelación escrita de Dios nos dice él en el Salmo 119, comenzando en el versículo 97. Miren cómo se expresa David. ¿Cuánto amo tu ley? Amado, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto tú amas la palabra de Dios? ¿Sales tú de tu casa en la mañana sin oír la voz de tu papá? ¿O te levantaste corriendo, te cepillaste los dientes y saliste? Que a lo mejor te vienes a acordar de Dios por la noche si vas a orar con tus niños o si tu esposa te invita a orar y a leerlo alguna porción bíblica. Entonces, amado, ¿cómo nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere para nosotros si no conocemos su palabra? Miren cómo dice más adelante en el 98, todo el día es ella mi meditación. Este rey David, es por eso era que tenía un corazón para con Dios. El 98, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Miren cómo sigue en el 100. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies. ¿Tú quieres que Dios te ayude a vencer la tentación? Llénate de la palabra de Dios para guardar tu palabra. El 102, no me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. ¿Qué le ha enseñado el Señor? Su palabra. Y miren lo que dice el 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, si más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Qué tremendo es el Señor, amado. Cómo la palabra de Dios nos hace a nosotros aborrecer el pecado, nos está diciendo el rey David aquí. Nos hace aborrecer la mentira. Lo único que nos puede transformar a nosotros, amado, es la palabra de Dios. Entonces, tú quieres cambiar y tú quieres conocer la voluntad de Dios.
Métete con la palabra de Dios. Amado, Dios quiere que leamos y estudiemos su palabra. Dios quiere que nosotros estudiemos, no leer un versículo o dos. Deja ver qué dice. Me levanto por la mañana. Padre, háblame. Y coges la Biblia así, a los ciegos, y pones el dedo. Con tristeza en mi corazón vivo cada día. ¿Saben qué? No estoy bromeando, eso es lo que acabo de leer. Lo que dice aquí que estoy señalando. Eso fue un grito de queja. Entonces, si tú eres de esos que leen la palabra así, I got bad news for you. Tengo malas noticias para ti. Tú no estás recibiendo el mensaje y la revelación de lo que Dios quiere para ti en ese día. Para que ustedes vean, amado, lo tremendo que es meternos en la palabra de Dios. Miren cómo nos dice ese versículo de 2 de Timoteo 2:15. Si algunos no conocen la definición de palabra diligencia, después cuando terminen el culto, googleela. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que cuando tú oyes uno de estos que quieren embabucar a uno, y miren que uno los ve en la televisión, yo digo, ay, qué pobrecitos. Yo he visto servicios de iglesias en la televisión que le dicen, aquí hay 100 personas que van a dar $1,000. ¿Y cómo usted va a ser bendecido? Y viene el Dios Mamón, los engañó porque se fueron movidos por emoción y no por dirección del Espíritu Santo. Y miren hasta dónde llega la desvergüenza que hay en esta nación. Si usted no lo tiene, puede usar su tarjeta de crédito. Y han dicho hasta aún más. Si usted tiene su libreta de cheque y usted cree que no tiene los fondos, escriba el cheque en fe porque Dios le va a depositar el dinero. Yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar la ignorancia de hombres y mujeres que están dentro de muchas iglesias de esta nación? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No podemos ser, amado, diligentes sin leer y estudiar la palabra de Dios. Déjenme leer este versículo. Miren cómo dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Eres tú de los que te has movido emocionalmente? ¿O conoces tú la palabra de Dios? A ver si lo que tú estás oyendo es palabra de Dios o son manipulaciones de hombre. Que con artimaña, dice el mismo apóstol, y con avidez usan la palabra. Dice, para engañar a los más pequeñitos. No estamos hablando de niños. Para engañar a los más pequeñitos espiritualmente. Y dice que aún llevan más. Dice que llevan aún las mujercitas arrastradas por ese espíritu de error. ¿Por qué?
Porque no conocen la revelación de la palabra de Dios. Entonces, amado, es necesario que nos presentarnos como obreros aprobados por Dios. Si usted no tiene interés, amado, de ser un obrero aprobado, ¿sabe qué? No estudie la palabra. Si tú no quieres ser un obrero aprobado, un discípulo del Señor, ¿para qué tú vas a escudriñar las enseñanzas de tu Señor y Salvador y Maestro Jesús? Si a ti te da lo mismo. Entonces, amado, para que nosotros podamos conocer la verdad, nos dice el mismo Señor hablando en Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. El pastor Héctor Rivera le dice a la asamblea local, aquellos que han creído en ¿quién? En Jesús. Si ustedes permanecen, ¿qué dice ahí? En mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero hoy todo el mundo quiere que le profeticen. Hoy todo el mundo quiere que le den una revelación nueva. Eso es profundidad. Profundidades de la riqueza, de la revelación del Dios de los siglos. Yo he oído a algunos apóstoles y profetas, engañadores del rebaño, y la gente, como le dije ahorita, van como ovejitas al matadero para que los liquiden. Si permanecéis en la palabra de Dios, nos está diciendo el Señor, conoceremos la verdad. No podemos, amado, disfrutar de los beneficios de conocer la verdad, ni recibir la liberación del pecado sin leer y escudriñar la palabra de Dios, que es la Biblia. No palabra de hombres, sino palabra de Dios. Entonces, amado, conocer la verdad tiene que ver con aprender acerca del ministerio y de la vida de nuestro Señor y Salvador. Por eso cada vez que una persona acepta a Jesús como su Señor, siempre los pastores le decimos, mira, comienza a leer. Muchos quieren saber el futuro. Comienzan a leer el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, cuando 3/4 partes de ese libro no es para nosotros la iglesia, sino que era para el pueblo judío. Pero se le dice, comienza a leer el libro de Juan. Porque el libro de Juan es quien nos enseña quién es ese Jesús que tú has confesado como Señor y Salvador. Que comienza el capítulo número 1, que Él era el verbo. Y dice el verbo, que en otras versiones dice que Él era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Amado, esto que está registrado en esto es la persona de Jesucristo en este libro. Esto no es un libro de cuentos ni de hadas. Esto es palabra del creador del universo. Esto no es algo para tomarlo bien light, para tomarlo suave. Pero es a través, como leímos en el Salmo 119, como lo hacía David. Dice que meditaba de día y de noche. Yo no sé cuántos de ustedes, si están operando un vehículo, una maquinaria, si tú estás meditando en los versículos que leíste antes de salir de tu casa por la mañana, si estás meditando, hermano, yo a veces me regocijo en la parte de atrás de mi casa, a veces hasta un pajarito me deja ver lo lindo,
lo grandioso, lo maravilloso y lo bello que es mi Señor y mi Salvador, porque yo sé que fue Él quien creó ese pajarito. Pero qué triste de tener uno, ¿verdad? Esa negligencia de que nosotros no aprendamos a darle a la palabra de Dios la importancia que ella tiene. Nos dice en el libro de Lucas, si van conmigo ahí lo tenemos. Dice Lucas 1, por cuanto, ustedes saben que Lucas era un médico y él indagó no solo en todo lo que se escribió en el libro de Hechos, pero miren cómo él está hablando aquí en este tratado que escribió el doctor Lucas. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer lo que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado, oigan bien, todo con diligencia desde el principio, y escribirlas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Has estudiado tú la palabra de esa manera? ¿Tienes tú hambre y sed por la palabra de Dios? ¿De quién verdaderamente Dios en tu vida? No un Dios de religión, no un Dios de denominación, sino un Dios que camina contigo. Un Dios que tú sientes su presencia. Un Dios que a lo mejor tú vas conduciendo en el auto y mientras meditaban los versículos que leíste, antes de salir de tu casa comenzaste a llorar y comenzaste a adorarlo, a exaltar su nombre, a darle a gracias a Jesús por todo lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Y simplemente decirle: Señor, gracias. Gracias por cada gota de sangre que tú derramaste por este vil pecador en la cruz del Calvario. Amado, el mensaje de la cruz, así como mensaje de la palabra de Dios, tiene un peso muy grande. Entonces, amado, para que no solo para que cómo nosotros debemos conocer la verdad, pero ¿saben qué? Hay algo que tenemos que tener cuidado. Es muy peligroso no conocer la verdad de Dios. Mira cómo nos dice Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. ¿Cómo has olvidado la ley de tu Dios? Yo también me olvidaré de tus hijos. La palabra de Dios nos llama a nosotros reyes y sacerdotes. También nos habla santo. ¿Sabías tú, mi amado, que tú no tienes que ser canonizado por la Iglesia Católica? Ya Cristo nos canonizó a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros dijimos: Señor, yo te acepto a ti como Rey, como Señor y Salvador de mí. Ahí tú fuiste canonizado como un santo. No por buenas obras,
sino por lo que Él hizo en el Calvario. Aleluya. Y ese es el mensaje, amado, de la palabra de Dios. Entonces, para obtener salvación, ¿la obtuvimos por qué? Por la fe, por la gracia del Señor. Porque nos dice en Romanos, muchos conocen esos versículos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es imposible, amado, tener la fe verdadera en Dios sin leer continuamente su palabra. La fe se adquiere a través de la palabra de Dios. Ella nos guía y provee salvación en Cristo Jesús. Mire cómo nos lo dice en Romanos. Capítulo 1. Dice así el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo de qué dice ahí. ¿Y qué es el evangelio? Este es el evangelio, las buenas nuevas. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendita sea la palabra del Señor, amados. Entonces, nosotros la iglesia somos personas, somos el cuerpo de Cristo. Por eso yo lo decía en la introducción, que yo no creo en denominaciones. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo y Él es ¿qué? Él es la cabeza. Así nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces, amado, decía aquí en el libro de Hechos también 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Qué tremendo sería si algo así sucediera entre medio nuestro, ¿verdad? Entonces, amado, como leímos ahorita en 2 de Timoteo 2:15, para tú poder dividir la palabra de Dios, para tú escudriñar la palabra con diligencia, o sea que tú usas bien, leímos en el versículo, que manejas con precisión y que implica conocer todas las divisiones de la palabra de Dios. Esto implica respetar las reglas de interpretación, que es lo que no conocen mucho. Por eso que hay tantas personas que no tienen un conocimiento completo de la palabra de Dios, porque lo único que dije, ¿se acuerdan las estadísticas que le mencioné al principio? El único conocimiento que ese 90%, según estas estadísticas, se me olvidó el nombre del grupo que hizo este estudio de estadística, que ese 90%, lo único que saben fueron que lo que alguien puso un pequeño devocional en Facebook, o que alguien le mandó un texto y también a lo mejor le escribió algo debajo de ese texto. Pero no ha sido porque ellos se han preocupado para buscar el significado, la interpretación. Era para mí, ¿por qué era para mí? ¿Por qué no era para mí? ¿Qué Dios quiere decir con esta porción bíblica? ¿Cuál es el mensaje que está entretejido en la palabra de Dios para que traiga revelación a mi vida? La Biblia, amado, está en armonía con ella misma. O sea, tú no necesitas nada más. Reconocer aún los lenguajes figurativos. Fijarse quién está hablando, a quién se le está hablando. ¿Cuál es el contenido de lo que se está diciendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Miren cómo está dividida la palabra, amado. Los 17 periodos de la Biblia. El plan de Dios para salvar al hombre por medio de Jesucristo. Mire, eso está dividido ahí
desde Génesis hasta Apocalipsis. No quiero ir sobre él porque estaríamos aquí hasta las 4 de la tarde y ya yo veo aquí 2 o 3 bostezando. No sé si es sueño o hambre que tienen. Aleluya, esa sierva es una profeta. Hambre de la palabra de Dios. Entonces, amado, quiero concluir con esto. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la lectura y al estudio de la palabra de Dios? Medita en eso. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú? ¿Le dedicas 1 hora al Facebook? ¿Le dedicas 1 hora a una película? ¿Le dedicas 1 hora a una serie de Netflix de 12 capítulos? ¿Le dedica 45 minutos todos los días para ver un capítulo de esa serie? ¿Le dedicas tú 2 o 3 horas a juegos de video? ¿Le dedicas tú un par de horas a la nueva película que salió de Hollywood? Amado, vamos a autoevaluarnos y vamos a poner en una balanza cuánto le dedicamos a ese Dios que adoramos, que decimos que amamos, para oír su voz a través de su palabra, o para oír los chismes, la película, la novela, el Facebook o la serie de Netflix o de Amazon, que lo que le estamos dedicando al mensaje del Creador del universo para que nos hable a cada una de nuestras vidas, nos santifique con esa palabra, nos lave con esa palabra y transforme por completo nuestras vidas. Miren esta cifra, amado. La Biblia tiene aproximadamente 774,000 palabras. Leyendo, oigan bien, 30 minutos diarios, o sea, unas 200 palabras. Usted podría leer su Biblia 3 veces en el año. Entonces, que podamos tener la devoción y los sentimientos como leímos en el Salmo 119 y que lo expresemos como Él lo expresó en ese versículo número 1. Oh, cuánto amo yo tu ley, y todo el día ella es mi meditación. Yo te exhorto, amado, no solo este mensaje, sino la enseñanza que trajo mi esposa, que esto haya calado muy profundo en cada uno de sus corazones. Pongámonos de pie.